Bé, bona nit a tothom i moltes gràcies per ser-hi presents en esta trobada de tercer como sabéis, aparte del trabajo de organizador que nos colaborasteis en el anterior encuentro, yo siempre me reservo, aparte de la tarea de organización, la tarea de hacer el tema de los vídeos, las grabaciones, subidas en internet, y me reservo solamente las meditaciones y muy especialmente el signo zodiacal que se trata. Generalmente sabéis que la dinámica del grupo es realizar hasta el presente 2 reuniones al año. Procuramos el eje Tauro-Escorpio, es un eje que para los aspirantes y sobre todo para los discípulos es francamente imprescindible trabajar esas energías, porque en el fondo son las mismas energías, las de Tauro que las de Escorpio. Pero en este caso, cuando escogimos las fechas, la idea mía personal era realizarlo el próximo fin de semana, porque el próximo día, el próximo domingo, es exactamente el plenilunio de Escorpio. Y hubiese sido una oportunidad única, pero como no siempre las cosas salen como uno desea, en realidad tuvimos que escoger la fecha anterior. Seguramente que mañana, cuando decidamos las posibles fechas a escoger, pues resulta que a lo mejor, si es en este centro donde decidimos realizar la reunión o en otro, pues a lo mejor alguien nos ha avisado ya y nos tenemos que conformar con lo que tenemos. Como estamos a una semana vista, es decir, vamos a trabajar la energía inmontante. La energía inmontante siempre es preferible a la energía decreciente. ¿Por qué? Porque nos está ofertando un abanico de posibilidades infinitas. En el momento que pasa el plenilunio, la energía empieza a decrecer, empieza a menguar. ¿Y qué sucede cuando una energía decrece? Pues que no da el mismo resultado y sobre todo que no tiene la capacidad de reintegrar la conciencia de que realmente está trabajando con esa energía. Más o menos todos sabéis el signo de Escorpio como es. No lo he dibujado, lo fácil sería dibujar a Escorpio, pero no lo he dibujado por una razón muy sencilla, porque entiendo que el signo de Escorpio, a pesar de que hemos estudiado mucho sobre él, cada año hablamos del tema de Escorpio, cuando hacemos los encuentros en noviembre o finales de octubre. Sin embargo, para este estudiante, ahí tiene que reconocer abiertamente, y creo que la mayoría también estará de acuerdo, en que este signo, a pesar de que sea ampliamente, popularmente conocido desde la perspectiva de la personalidad, sin embargo, desde el aspecto conciencia, todavía es un gran desconocido. Imagino que si preguntamos por ahí cómo es un escorpiniano, pues veremos que tiene algunas cosillas que a lo mejor no nos gustan. Tenemos la tendencia siempre a criticar la parte oscura de los signos. Y Escorpio posiblemente sea de los más puñeteros. Escorpio se dice, desde la perspectiva de la personalidad banal, que te la guarda hasta el último día de su vida. Dices, caramba, ¿y esto por qué será? Luego lo intentaremos descubrir un poquito por qué sucede esto. Pero esos son tópicos que nada en nada revelan la grandeza de este signo. Se dice que es el signo de los luchadores, pero luego vamos a ver el porqué. Me imagino que conocéis el mito, ¿no? El octavo famoso portal. Bien. En un lugar de la Tierra había una gran sequía. Maimona invocó a Neptuno, el dios de las aguas. Al momento floreció una fuente de agua cristalina. Al mismo tiempo apareció una hidra. A medida que el estanque crecía, la hidra también crecía. Lo dejo aquí. Este mito nos habla de trabajo, nos habla de fortaleza y desde la perspectiva del Agni Yoga nos despierta el pétalo del valor. Pero para conseguir con la cualidad de Escorpio debemos entender primero qué es eso de la hidra de Lerna. Imagino que todos nosotros hemos hablado hasta la saciedad del tema del vehículo emocional. Se nos ha contado que es el cuerpo de los deseos, que es el cuerpo donde está toda la parte instintiva, que si representa la madre, que si representa la luna, que si representa el trasfondo muy emocional, etcétera, etcétera, etcétera. Todo válido, en tanto y en cuanto la parte oscura, que es lo que representa todo eso, nos sirva para potenciar la parte iluminada. Pero ahora bien, ¿qué aprendimos en el anterior mito? ¿Qué aprendimos en el jabalí de Arimanto hasta hace unos días? ¿Qué aprendimos en el signo de Libra? Que para buscar el equilibrio, el alma y la personalidad debían ir a la par, que debían ir juntas, no pueden ir por separado. La nota clave del anterior signo decía: elijo el camino que conduce entre las dos grandes líneas de fuerza. Caramba, si son dos grandes líneas de fuerza, yo no me puedo sustraer esa influencia. Es lo que hablábamos esta tarde y esta mañana
de la encarnación, de la mónada, de la materia, referido al tema de la Virgen Madre y el símbolo de la mónada, de la tierra espiritual. Por lo tanto, debemos vivir en esa dualidad. ¿Qué le pasa a Hércules aquí? Pues que a Hércules se le obliga a trabajar una parte que hasta ese momento había dejado en el aire, la prueba del deseo. ¿Y por qué en Escorpio? Pues porque cuando gira la cabeza se da cuenta de dónde viene. Y se da cuenta que su hermano, el que está enfrente, le está mirando y le está hablando de unas pruebas del deseo. El famoso toro del deseo, el famoso Tauro, que todo lo consigue a base de tesón y de perseverancia. De los signos más luchadores del zodiaco, posiblemente Escorpio, porque tiene el tesón, la tenacidad, la fortaleza del signo de tierra y de su compañero, de su hermano gemelo que está enfrente, de Tauro. Escorpio tiene esas características. Pero en Escorpio se trata de vislumbrar ni más ni menos el tema del deseo. Cuando se le llama que acuda a la isla de Lerna, que acuda al pantano de Lerna, una charca fétida que emitió una nota tóxica impresionante, pues Hércules fue con las armas que disponía. Intentó coger la hidra y destruirla. Le corta una cabeza y se da cuenta de una cosa sorprendente, de que a la hidra automáticamente le crecen 2 cabezas. Al final la hidra en realidad tenía 9 cabezas, pero las 9 cabezas las vamos a simplificar en 3: el poder, el dinero y el sexo. Dejemos de lado la ambición, la avaricia, la gula, la perfidia, etcétera, etcétera, etcétera. Todo es lo mismo. Vamos a utilizar esas 3 pruebas y luego vamos a hacer una pequeña... Vamos a realizar el rito con la clase política mundial y vamos a ver por qué todos los políticos del mundo y todos los personajes públicos fracasan por la prueba del poder, del dinero o del sexo, y algunos por las 3. Hay casos públicos notorios en nuestro país o en el extranjero de señores de cierta edad que realmente han mordido el anzuelo 3 veces. Y a lo mejor nosotros en nuestra vida privada hemos hecho exactamente lo mismo. Y es muy curioso porque quien acaba sucumbiendo a la prueba del poder, a la ambición del poder, también lo hace por el dinero. Hay algunos que solamente les llama la atención el poder. Aquí en España tuvimos uno muy conocido que estuvo muchísimos años y se sabe que por la prueba del sexo no lo podía coger nadie, pues porque tenía cierta patología, etcétera, etcétera. Por el tema del dinero, es una persona bastante espartana. Él sí, su familia no, evidentemente. Pero él le daba igual, pero sin embargo el poder le encantaba. ¿Por alguna razón le encantaba? Pues porque era el signo anterior al suyo. Evidentemente, como era el signo anterior al suyo, evidentemente tenía una parte de esa energía. Recordemos una cosa: si tenemos el Sol en Escorpio, tenemos mucho de Libra y mucho de Sagitario. Y al mismo tiempo tenemos de los complementarios que están enfrente. No nunca, y aparte de eso, tenemos que mirar la cruz donde estamos. Por lo tanto, cuando nos digan, ¿qué signo eres? Escorpio. Mentira. No somos Escorpio, ni Acuario, ni Sagitario. Somos los complementarios, las cruces, los anteriores y los posteriores. Y sobre todo tengamos en cuenta las trinidades de agua, de fuego, de tierra, de aire. Tengámoslo muy en cuenta. Este signo es de agua. Nos quedamos en el relato de que Hércules le corta la cabeza a la hidra y automáticamente le crece otra. Evidentemente, si nos enfrentamos a la parte oscura, ¿qué vamos a encontrar? Más mal, ¿verdad? Más oscuridad. ¿Cómo hay que enfrentarse entonces a la parte oscura? Con discernimiento, con sabiduría, con humildad, con amor, con voluntad al bien, implorando al Maestro. Puede ser que sea una de las posibles preguntas a formularse. Sin embargo, los seres humanos, como tenemos una dificultad, ¿qué es lo primero que hacemos? Echar la culpa a los demás y decir abiertamente que no era nuestro problema ese, que la vida nos ha condenado de forma errónea y equivocada porque nosotros hemos demostrado en esta encarnación suficientes dotes para poder ser airosos de cualquier prueba. Pero olvidamos una cosa a nivel kármico. Este signo es muy karmático, muy kármico, el Escorpio. Olvidamos el pasado que hemos tenido. Y precisamente en este signo toca solventar toda esa prueba. ¿Y por qué este signo? ¿Qué pasa en este signo que es tan importante y tan trascendental para un discípulo? Pues ni más ni menos que es la prueba de las aguas. Es un signo de agua, el segundo de la Trinidad de agua y posiblemente el más poderoso de la Trinidad de agua. El que más poder tiene y más perseverancia tiene. Se dice abiertamente que un escorpiano, cuando se corta un dedo, le crece otro, como la letra de Lerna. ¿Por qué será?
por la ambición que tiene, la tenacidad y la perseverancia que tiene. No olvidemos una cosa, tiene a su hermano Tauro que lo está mirando, está en la cruz fija. Esa cruz es muy importante que la tengamos en cuenta siempre. Esos 4 signos, Tauro, Leo, Escorpio y Acuario, nos lo van a dar todo. ¿Os acordáis del mito de los ángeles solares, de la esfinge famosa? De la famosa esfinge que está en Giza, en Egipto. Ahí es muy importante que reflexionemos en ese tema. Es la cruz de la humanidad. Y esa cruz nos interesa porque soportando esas energías, muy especialmente trabajándolas de forma correcta, vamos a descubrir a nivel personal algo muy importante. Que podemos trabajar con esa dualidad y la podemos trascender, pero jamás, jamás, jamás cortándole la cabeza y luchando de la forma tradicional que lo hemos hecho. Decimos, vale, de acuerdo, no combatiré a la hidra porque es un producto emocional de mi pasado con emociones, lo voy a hacer con pensamientos. Falso. Tampoco trabajaremos así. Solamente Hércules consigue superar la prueba cuando reconoce algo que el maestro ya le había avisado en un momento. Debemos renunciar a nuestra propia personalidad, avanzamos arrodillándonos, nos metemos en el fango hasta el cuello si es necesario, y allí cogemos el problema y lo sacamos del fango y lo orientamos a la luz, a la mente superior, a la mente arquetípica, al alma, donde reside el alma. Y no va a ser de forma automática como la hidra va a perder el poder, sino que con la práctica de vivir por encima del diafragma vamos a conseguir iluminar el cuaternario inferior, ni más ni menos que el signo es esto, no es otra historia. La forma de hablar del mito de la hidra de Lerna viene porque en la Lemuria, nosotros encarnados hace millones de años, no entendíamos el mensaje que la jerarquía nos transmitía y utilizaron la forma de animales mitológicos que posiblemente, como había pasado muy poco tiempo de los dinosaurios, posiblemente era muy factible que todavía hubieran ciertos reptiles en la Tierra hace 18 o 20 millones de años y los seres humanos pudieran recordarlo. Aparte que sabéis que hay animales que se les corta la lagartija misma, se les corta la cola y la cola le crece, ¿verdad? Y hay animales marinos, las estrellas de mar, que si se corta, crece también. Eso quiere decir que esa tenacidad y esa perseverancia podían ser atribuidas, aplicables a aquellos seres nacidos bajo la influencia de esa constelación. Por lo tanto, tenían esa característica. Pero utilizar la forma de un animal, o mirar al cielo y decir que vemos un carro, o que vemos un hombre con un cántaro en el hombro, o que vemos un escorpión, o un cangrejo, o un león en las constelaciones, os tengo que decir que hay que tener mucha imaginación, muchísima imaginación, porque uno puede trazar la línea que le venga en gana y puede salir otra figura, o puede salir otro animal, y no necesariamente un escorpión, una hidra, un toro, o una cabra, o un carnero. Lo digo porque a veces creemos muy a pie de juntillas el símbolo que tradicionalmente se ha dado de la astrología a una constelación. Y no nos hemos parado a pensar que eso tiene un trasfondo que se pierde en la noche de los tiempos. Pero volviendo al tema, estamos dentro del pantano, el pantano de nuestra propia existencia. Sabemos que tenemos un problema, la hidra de Lerna. Esta tarde, la ponencia anterior hablaba de los espejismos. ¿Qué creemos que es en realidad el morador del umbral, sino un grandísimo espejismo? La famosa hidra de Lerna es el famoso morador en el umbral. ¿Y por qué es tan necesario que lo transmutemos y lo reconozcamos primero, lo iluminemos y lo trascendamos? ¿Por qué creéis que es tan importante? ¿Quién viene detrás de Escorpio, así, al paso siguiente de Escorpio? Adelante. Sagitario. ¿Qué le pasa a Sagitario? El signo delantero, ¿no? ¿Cómo empezó Sagitario? Un señor que era mitad hombre, mitad caballo, ¿no? Un centauro. Después se convirtió en un arquero y últimamente es una flecha. Últimamente, desde hace unos 200 años más, a Sagitario se le representa como una flecha. Ni centauro, ni arquero, sino flecha. Eso quiere decir algo muy importante, que la humanidad va dejando la parte personal, la parte animal atrás. Por lo tanto, en este signo, cuando nos enfrentemos al tema de Escorpio, olvidémonos de ese ser mitológico de 9 cabezas, porque vamos a tener otro signo delante, aparte de la siguiente de Sagitario, que también nos van a obligar a bajar a las cavernas, a las catacumbas, nos van a obligar a liberar a Prometeo, y nos vamos a tener que enfrentar a un perro que nada menos que tiene 3 cabezas. ¿Quién será ese perro? Cuando llegue Capricornio lo podemos hablar. Pero lo que nos interesa es entender una cosa: ni 9 cabezas, ni 3, ni 1. Es el morador en el umbral.
¿Y quién es este ser? Nosotros mismos a lo largo de millones y millones y millones de años. Pero en realidad, ¿qué es el morador del umbral? Todos hablamos mucho del alma. Y al alma le llamamos siempre, el esoterismo se la puede definir como la serpiente de la sabiduría. Y al morador del umbral la podemos definir perfectamente como la serpiente del deseo. ¿Conocéis el caduceo de Mercurio? Acordaos de Mercurio porque está puesto aquí detrás. ¿Sabéis el famoso caduceo de Mercurio? Todos lo asociamos al tema de la columna vertebral, de su suma, el Ida y el Pingala, ¿no? Y las dos serpientes. ¿Y si no fuera así? ¿Y si en realidad nos estuvieran hablando de otra cosa? Si nos estuvieran hablando de Escorpio. ¿Y por qué de Escorpio? ¿Qué rayo, qué energía se manifiesta a través de este signo? Como constelación, a nivel arquetípico, a nivel superior. Cuarto rayo, armonía a través del conflicto. ¿Por qué no lo entendemos así? Porque tenemos dos compañeros de viaje, que es uno en realidad, Marte, que nos habla del sexto rayo. Sabéis que el sexto rayo entra por el plexo solar. Precisamente este signo toquetea esa zona. Se dice que rige la parte del centro sacro. Por eso todas las perversiones sexuales, generalmente se suele decir que las grandes meretrices de la humanidad tenían a Escorpio una buena parte, y es un signo que influencia mucho el tema de la cuestión sexual. Pero lo que nos interesa entender es lo siguiente: ese famoso caduceo no sería el camino acompasado entre la serpiente de la forma, de la materia, del deseo, y la serpiente de la sabiduría. ¿No será que esa serpiente necesita estar en un momento de forma iluminada, de otra forma oscura, para poder ascender en el sendero? ¿No será que necesitamos del morador en el umbral que nos proteja durante millones y millones de años para luego en un momento determinado decir, ya no te necesito, adiós? Lo dejo en el aire. La tarea de todos los discípulos no es luchar en contra de, es entender. Cuando hablamos de lucha, estamos hablando de la necesidad que tenemos de despertar la imaginación, la mente superior, y poder entender lo que significa el mito. Pero olvidémonos de atacar y de cortarle una cabeza. La espada es discernimiento, no es para matar ni cortar, ni muchísimo menos, es para separar la paja del grano. Entonces apliquemos esa herramienta que tenemos y entendamos que esta parte oscura la necesitamos para avanzar. Y me diréis, ¿y para qué? Os voy a decir una cosa. Si no nos hemos planteado servir de verdad, olvidémonos de enfrentarnos al morador del umbral. Cuando digo enfrentarnos al morador del umbral, me refiero a intentar comprenderlo y sobre todo superarlo. Lo digo porque las pruebas son terribles. Son las pruebas previas a la segunda iniciación. Y como son terribles, yo lo que lanzaría la idea, y puede ser una contradicción en mí, que siempre os hablo en estos momentos de reivindicar la iniciación, pero que después, evidentemente, pero digo una cosa: si no tenemos interés en nuestra vida de ir más adelante, si ya nos va bien como nos va actualmente, yo me lo pensaría dos veces antes de dar el paso. Lo dice uno que seguramente en una encarnación, la anterior, la que fuera, tomó alguna decisión especial y por eso está aquí hoy. Pero también sé que no todo el mundo puede dar ese paso, por las consecuencias que después se generan. Me diréis, ¿y por qué se generan esas consecuencias? Pues muy sencillo, porque cuando intentamos buscar la luz y hacer que prevalezca la serpiente de la sabiduría, su hermana gemela, su reflejo, la serpiente de la forma o del deseo, se va a revelar. Y cuando se revela, todo nuestro vehículo emocional se va a alterar. Y si se altera nuestro vehículo emocional, no olvidemos una cosa: es el agente director de la masa humana, de toda la conciencia humana. Muy pocos en el planeta Tierra pueden hablar que pueden eludir la influencia del vehículo emocional. Se calcula que un 80% de la humanidad está bajo la influencia de la serpiente del deseo. Por lo tanto, no será tan mala la serpiente del deseo. Es necesaria. Y cuando nos llegue el momento, cuando sintamos la necesidad que para profundizar en nuestro servicio debemos superar ese estado de conciencia, entonces reivindiquemos el siguiente paso a dar, que es ni más ni menos que coger la serpiente del deseo, la serpiente de la forma, arrodillarnos ante el alma y ofrecérsela. Cuando hagamos eso de verdad, esa serpiente se desintegrará, porque en el fondo no es más que un espejismo. Pero nos hemos planteado si realmente es un espejismo.
Yo estoy seguro que un porcentaje muy elevado de la gente que recorre el sendero del discipulado en estos tiempos quiere avanzar, quiere seguir adelante, pero al mismo tiempo quiere servir al Señor que representa el morador en el umbral, la personalidad, el mundo de la forma, con todas las comodidades y atributos que tiene. Lo bien que estamos, lo bien que me encuentro con mi familia, con mi pareja, con mis hijos, con mis amigos, con grupos como este. ¿Para qué narices voy yo enfrentarme a la parte oscura si después no voy a obtener nada? Voy a vivir como un amargado el resto de esta encarnación y encima, lo más probable es que la prueba no vaya a superar. Porque al primer intento nadie salta a la tapia, ni muchísimo menos. Imaginaos que aquí viene una tapia grandísima, cogemos una vértiga y os puedo asegurar que en el primer intento no la salta nadie. Por lo menos la prueba de las aguas. Hay que tener muchísimos intentos y muchísimas encarnaciones para superar la prueba. Y después, ¿por qué? Si esta iniciación que para la jerarquía no cuenta, no cuenta. La segunda iniciación, la de las aguas, para la jerarquía no cuenta en absoluto. Ahora bien, sin ella, sin esa llave, no vamos a ninguna parte. Esto que nos quede claro. O superamos el tema de los miedos que representa el morador en el umbral y entendiendo por miedos el apego que tenemos a la forma, tanto físico-etérica, emocional y mental, porque la mental nos genera espejismos supuestamente espirituales. Formar parte de un grupo como este de convivencia y buena voluntad y acudir al segundo encuentro de 2013 en Cercedilla, ¿qué creéis? ¿Que es una manifestación del alma o un espejismo más? Puede ser un espejismo más, y lo es, para muchísima gente lo es, porque ayer cuando empezamos a presentarnos me encuentro muy bien viviendo aquí. Yo soy el primero que me encanta venir aquí, el primero. También soy víctima de ese espejismo, y ese espejismo cuando uno lo mira fijamente dice, pero vamos a ver, ¿y esto por qué? Pues porque tiene mucho que ver conmigo, como tiene mucho que ver con cada uno de los que estamos aquí. Por lo tanto, si queremos seguir avanzando ya sabemos lo que tenemos que hacer, pero si no nos lo hemos planteado, ni se nos ocurra seguir el ejemplo de los demás, porque la curiosidad se paga cara, Cuando uno quiere dar un paso adelante, si no está muy convencido, ya sabe lo que le va a pasar. Ahora bien, si practica la humildad y está dispuesto a adaptarse a los cambios, fantástico. A este signo, genéricamente, la energía a nivel jerárquico le viene por el planeta Mercurio. La constelación de Escorpio da la energía del cuarto rayo. Oficialmente se dice que la energía del cuarto rayo es la armonía a través del conflicto. Personalmente, prefiero reinventar el signo y decir lo siguiente: vivir el conflicto en armonía. ¿Por qué? Porque la prueba de las 9 cabezas, de la metida en la ciénaga, que es el pantano fétido que cada uno llevamos encima, cada uno de nosotros tiene un montón de mierda dentro, hay que decirlo abiertamente, y es nuestro pasado, ese pasado que no acabamos de iluminar, que no acabamos de aceptar. En estos tiempos incluso se sugiere que un psicólogo nos podría ayudar a pasar la prueba de la segunda iniciación. Fijaos lo fácil que lo tenemos ahora. ¿Por qué? Y de hecho parece ser que una de las ideas que movieron a Freud o que inspiraron a Freud en el tema del psicoanálisis venían por aquí. Sin embargo, fue Jung, su compañero de trabajo, el que realmente lo entendió. Él no lo llegó a entender del todo, pero hizo su trabajo, el trabajo está ahí, y es la parte interna, parte que, como bien sabe Rafa, genera infinidad de problemas. De hecho, todas las enfermedades que existen en el planeta Tierra tienen que ver con la famosa hidra de Herta. Vamos a decir todas, pero vamos a decir el 99,99%. ¿Y por qué? Porque el mundo del deseo en este planeta lo domina todo. Tenemos un planeta maravilloso, de bosques y de grandes lagos, ríos y océanos. Eso es el mundo del deseo. Y no nos damos cuenta, ¿verdad? Mientras tengamos todo eso, ¿qué nos pasa a nosotros? Estaremos viviendo con esa energía. ¿Qué nos toca entonces hacer? Vivirla en armonía. Reinventar el conflicto, pero en armonía. No renegar nunca del conflicto. Esta gente que dice que es pacifista, que no quiere guerras, etcétera, etcétera, ojo, porque la guerra es la capacidad de adaptabilidad que tenemos. Si no tenemos capacidad de adaptabilidad, no tenemos tercer rayo, no tenemos esa vibra, no podemos tener armonía. Cuidado con esto, O nos adaptamos a los cambios, o la armonía no viene, no es música celestial. Para escuchar la música celestial nos tenemos que poner todos los marrones que la vida nos dé. Y si lo hacemos en equilibrio, año tras año, y vida tras vida, llegará un momento en que eso para nosotros ya no suponga ningún problema.
¿Qué métodos se sugieren de estos tiempos para pasar la prueba de la segunda iniciación? ¿Qué dijo Vicente? ¿Por qué la yoga? ¿Qué dicen los que defienden el reto en el ahora? Vivir el momento. Estar completa. ¿Qué dice el mindfulness, por ejemplo? Estar plenamente atento a todo lo que nos sucede en el momento presente. Es decir, ni ayer, ni dentro de una hora, ni hace 2 horas. Ahora. ¿Dónde está nuestra conciencia ahora? ¿Está aquí? Si está aquí, el morador en el umbral está perdiendo fuerza. Pero si está en lo que hicimos esta mañana o lo que vamos a hacer mañana, el morador en el umbral todavía tiene mucha fuerza. Fijaos qué fácil es. Aquí y ahora. Él pierde la energía. ¿Pero por qué no pierde la energía de forma definitiva? Porque lo estamos cada día alimentando. ¿Y sabéis por qué estamos pensando en el ayer y en el mañana? Porque nos duelen los miedos que tenemos a vivir el presente. A que nadie le gusta su actual encarnación. O le gusta poco. O que le gustaría haber tenido una familia maravillosa, una infancia feliz, y bueno, una vida, para abundancia económica, etcétera, etcétera. ¿Verdad que sí? Pues todo eso es la puñetera ira del horno. Ni más ni menos. Es el mundo del deseo. ¿Qué debemos hacer entonces? Si lo hemos reconocido, carpetazo, ¿no? Pero amigo, no es tan fácil darle carpetazo. ¿Dónde está la carpeta? ¿En un estante o está dentro nuestro? Está dentro nuestro, ¿no? ¿Por qué no vivimos en el momento actual? Porque es la mejor manera de neutralizar la energía. Vivir en armonía significa vivir en el presente. Ni ayer ni mañana, ahora mismo. Ni esta mañana ni hace una hora. La cena ya pasó, no pensemos más en ella. Mañana tampoco existe, aquí, ahora. Si tenemos la energía centrada en este momento y en este punto, en esta coordenada espacio-tiempo, la ira de la se muere de hambre. Y eso se dice hasta la saciedad. Sin embargo, la razón por la cual no lo podemos aplicar es porque realmente no hemos entendido el mensaje. Porque creemos que eso es pasajero y que mañana la ira no va a estar ahí, se va a esconder. Y la ira es muy astuta, cuidado, porque se disfraza de creencia religiosa, filosófica, política, amores, hijos, amistades, grupos espirituales, excursiones y todo lo que hay por ahí. Alcoholemias, ludopatías, bueno, me caigo de todo lo que hay, todas las adicciones. Y dices, caramba, pero si es tan fácil porque la gente no se da cuenta. No nos damos cuenta porque tenemos un pasado lemur y atlante increíble. Y como lo tenemos así, en este momento de la raza aria es cuando hay que enfrentar la guerra de guerra. Si no, no podemos seguir avanzando. Si esta prueba de los miedos, del deseo, del revanchismo, ¿por qué no quiere la jerarquía discípulos que no hayan superado la prueba de la segunda iniciación? ¿Os acordáis aquello del ojo por ojo y diente por diente? El famoso código de Hammurabi. Ojo por ojo y diente por diente, ¿no? Tú me la haces, tú me la pagas. Escorpio, ¿cómo le van a dar la iniciación a un individuo que en su interior todavía tú me la has hecho, yo te la hago? Evidentemente, ¿qué clase de discípulo es ese? No podemos presentarnos en Capricornio y sobre todo vivir la prueba del silencio de Sagitario si esta prueba no la hemos vivido. Pero no nos engañemos, no nos desesperemos, trabajemos, vivamos en el momento presente y ese mundo de deseo y de falsas aspiraciones se desvanecerá por completo. Y eso me imagino que todos lo sabemos, llevamos ya muchos años de reuniones. Y me imagino que en estos años hemos aprendido bastante. Tanto es así que el problema que tenemos en esta energía es que para superar la influencia del Marte a nivel exotérico, del Marte a nivel esotérico, tenemos que trabajar muchísimo. No es fácil responder a Mercurio, está a nivel jerárquico. Es el iniciado el que responde a Mercurio. El aspirante común responde a Marte. El discípulo vuelve a responder a Marte. Pero fijaos lo que os he puesto ahí. Sexto rayo, el 6 son 12. El cuarto rayo, ¿cuánto sale? 12 y 4, 16, ¿no? ¿Qué sale ahí? Un 7. ¿Qué nos sugiere el 7? Por numerología, una vida kármica, ¿verdad? Una vida muy dura, kármica, de mucha actividad, y venga, machate, y vale, que te pego, y venga, otra vez. Y en rayos, ¿qué nos dice el 7? ¿De quién es regente esotérico, jerárquico? ¿De qué signo viene después de Sagitario? La Capri, ¿no? La cabra que esquila el monte, que tiene de compañeros de viaje a Saturno, pero vamos a dejarlo en el 7, vamos a dejar el 7. Nos habla de una nueva oportunidad. ¿Queremos gozar de la nueva era?
trabajemos el tema de la dualidad que se nos presenta en Escorpio y muy especialmente enfrentémonos a esa ira, pero con la valentía del triunfo seguro. ¿Cómo? La humildad, es decir, reconozcamos nuestra propia valía y arrodillémonos ante al único Señor ante el cual nos podemos arrodillar, ante el alma, ante nadie más. El maestro no quiere servidores, Esta idea de los pies del maestro, entendida literalmente, cuidado, entendida literalmente por título, es una idea cristiana. El maestro es quien es, pero ese título que le puso a Nivesan, bueno, lo dejamos ahí. No es, personalmente no es de mi agrado, porque nos está hablando de una sumisión personal, jerárquica, que para nada tiene que ver con el maestro Kutumi, ni con el Cristo, ni con el mismísimo Krishnamurti. Lo que pasa es que era una forma muy mística de entender el sacrificio que había que hacer. Pero el título, en estos momentos, 100 años después de su publicación, realmente no hay que revisarlo, porque eso no tendría sentido en estos momentos, pero hay que verle la otra llave de interpretación. Pero entendamos una cosa: ¿queremos seguir avanzando? ¿Hemos reconocido ya nuestra ira, nuestro espejismo particular, nuestro morador en el umbral? ¿Nos da miedo enfrentarnos a él? ¿Habéis tenido alguna vez una visión de un ser horrible que os mira y os mira fijamente? ¿La habéis tenido alguno de vosotros? ¿Habéis tenido el valor de aguantar la mirada? Bien, yo os voy a recomendar una cosa. Si en un sueño, en el signo que sea, os enfrentáis con un ser horrible, forma humana pero feo, miradle directamente a los ojos. ¿Sabéis que vais a reconocer? Anda, pero si soy yo. Hacedlo. Os lo recomiendo. Hacedlo. Es la única cosa que os voy a recomendar. No os voy a recomendar ni que lo imitéis. Fijaos lo que os digo. Ni que estudieseis esoterismo. Solamente que viváis en aquí y en el ahora, pero que os miréis fijamente a ese ser que os aterroriza en sueños. Somos nosotros mismos. Bien. Quiero que hagáis preguntas. Nota clara la tenéis aquí escrita. Venga. Por mi parte, Jesús, creo que magnífico. Me gustaría que nos hablaras un poco después sobre la relación del águila con Escorpio. Creo que es interesante. Sí, no lo he tocado, porque es el alma liberada. No lo he tocado, el grito, sí, pero no lo he tocado. Bueno, pues este tema yo creo que es de gran interés para nosotros porque de alguna manera, consciente o inconscientemente, todos estamos en una necesidad, en una aspiración, pues bueno, de sucesivamente ir tratando de abordar las expansiones de conciencia. Es verdad que ante nosotros se plantean, bueno, pues un sendero que queremos que sea de una manera determinada, pero que al final la realidad es más cerca que nada y nos viene a mostrar en cada instante pues aquello que nosotros estamos necesitando como obstáculo, como oportunidad para realmente seguir trascendiendo pasos. La cuestión es que cuando no vivimos el aquí y ahora es porque queremos que ese aquí y ahora sea de modo distinto a tal como se nos está presentando. De modo que al final uno tendría que decir por qué yo quiero cambiar a la vida. No será un poco de arrogancia por nuestra parte, porque es que queremos que sea la vida de todas las maneras diferentes a como realmente es. Entonces, bueno, pues sí, esa espada del discernimiento pues nos tiene que ir poniendo en nuestro sitio y las situaciones son cortantes a veces. La propia espada es la que nos va haciendo a nosotros esos cortes, porque en realidad nosotros estamos operando la vida como la vida opera en nosotros, ¿no? Quiero decir que estamos creando nosotros mismos las condiciones y al final es inevitable comprender que hay que hacer un silencio absoluto de todo lo que son nuestros deseos. Y es que si no lo vemos así, es como que no hay otro remedio. Aunque solamente fuera por sentido común, por una inteligencia instintiva o una inteligencia de otro orden superior, pues
tendríamos que llegar a esa convicción. Bueno, al final lo que no se aprende por discernimiento se aprende por sufrimiento. Y al final siempre es nuestra la elección. De modo que bueno, hay que tratar de seguir adelante. Y yo te haría una pregunta, Jesús, en relación con este trabajo de la humildad y cómo lo relacionas tú con los puntos neutros de los que nos hablaba Vicente, y que de alguna manera yo creo que son una gran referencia de lo que tendría que ser nuestra vida, porque ese sería verdaderamente un trabajo de abrazar la humildad y abrazar el camino. Me parece muy interesante la exposición. No puedo opinar porque no sé nada del tema, pero he aprendido cosas interesantes con tu exposición. Gracias. A mí me ocurre como a ella, pero sí me llama la atención que has hablado del morador del umbral, al que todos nos tendremos que enfrentar evidentemente, y supongo que deberemos hacerlo amorosamente. Quisiera que me dieras un poquito. Bueno, claro, es interesante, morador del umbral. Yo he leído sobre en varios libros de esoterismo. Supongo que es una palabra por la que tiene que pasar todo el mundo, y vas trabajando en este sendero de purificación y crees que has superado muchas cosas, pero están ahí inconsciente y siempre afloran tarde o temprano, así que no estás superado todavía. Es un tema recurrente. Trabajoso. Yo quería preguntarte si nos podrías hablar un poco más sobre el tema de la atención en el presente y no pensar en el futuro, porque si no planificamos es muy difícil moverse, ¿no? Te quedas estático, ¿no? Y la relación con la voluntad, porque claro, para realizar la voluntad tienes que pensar en el futuro, de alguna manera, aunque ello, quizás el equilibrio es que no te quite la atención en el presente, ¿no? ¿Ya? ¿Rafa? Sí. Sí, yo creo que todos necesitamos planificar el futuro. A veces, quizá, no sé en cuántas ocasiones evocar el pasado, la mayoría de las veces no hace falta, porque aunque perdamos la memoria del pasado, si entendemos para entendernos, la memoria que solemos hablar es una memoria mental, pero a falta de un nombre así oficial, hay como una memoria intuitiva. Tenemos posibilidad de evocar el pasado con la memoria intuitiva, sin acordarnos formalmente de nada. Es decir, sin acordarnos del pasado, está latente en nuestro interior el recuerdo de algo que nos llegó a nuestro interior, y por lo tanto instintiva o intuitivamente surge la posibilidad de evitarlo, es decir, que conocemos nuestro pasado intuitivamente aunque no tengamos memoria. Entonces, evocar el pasado, a no ser que nos aclare algo, yo creo que, y nos iremos dando cuenta progresivamente, no hace falta. Planificar el futuro es interesante, pero no hace falta estar todas horas con ello. Siempre puede ser útil planificar el futuro si lo hacemos intuitivamente, pero dejando puertas abiertas a que la intuición vaya funcionando y tengamos que rectificar esa ruta del futuro. De tal manera que todos planificamos para el día siguiente, para la semana, sea en el sentido laboral, para esto, para lo otro. Pero muchas veces la planificación no nos tiene por qué condicionar. Podemos estar abiertos a ir creando libremente ese futuro. De tal manera que hay un determinismo de una serie de esquemas y luego un relleno progresivo. Es decir, que se puede vivir profundamente el presente sin el pasado y sin el futuro. Porque, también lo sabemos, esa vivencia profunda del presente hace que se vaya construyendo el futuro. No sé si es por falta de tiempo o por algo, has dicho solamente las tres primeras cabezas, que tienen relación con lo físico, el sexo, el dinero y la comodidad.
Luego está la lujuria, la comodidad, la Luego rutina, las tres siguientes tienen que ver con el cuerpo emocional y con el cuerpo que es mental. el miedo, Sí, el odio y el deseo de poder. Tiene que ver con las emociones. Y las tres últimas con la mente, que es el orgullo, la separatividad y la crueldad. Es decir, que aunque todo se mezcle, porque mente, emociones, pero es curioso, 3x3, 9, tres aspectos: físico, emocional, mental. Lo que pasa es que según a lo mejor en cada etapa pues están apareciendo más unas. Yo soy un poco neófito en el tema de la teología esotérica, pero sí me quedan cosas. Y cuando hablamos de egos emocionales, estoy un poco retomando lo que dice Rafa, es que creo que estamos condicionando nuestra existencia a estar liquidando egos toda la existencia, ¿no? Y entonces me hace recordar esos juegos de las ferias, de los pueblos, en los que hay unos topos que se asoman y tú le das como un mazo y te sale uno por acá y le vuelve a dar. Pero yo creo que nuestra existencia está condicionada a ello. Me gustaría que nos aclarara un poco más el tema de la cosa emocional, por favor. Yo lo que quería preguntar es, por ejemplo, dice que si vemos al morador en el umbral y lo miramos al ojo, ¿qué significa? Que si lo miras te reconoce y desaparece o... Que has perdido el miedo a la parte oscura en parte. Porque vas a reconocer que eres tú mismo. Y ya no tengo miedo. No, es la primera etapa. De hecho, superar el morador del umbral significa reconocer que el ángel de la presencia está al lado, son rivales. La serpiente de la sabiduría y la serpiente del deseo. Son dos formas de hablar del tema. Que noche nos está dando. Mira, yo voy también a ese hombre feo. ¿Qué vamos a hacer? A ese hombre frío, sí, Ese hombre feo que tú has dicho que hay que mirarlo a los ojos. Eso es lo mismo que los sueños feos. Bueno, feo igualito, que te molestan y te despiertan ahogándote. Es igual. No ve ningún tío feo, pero bueno. Ojo, tío feo no era un hombre, una mujer no era una mujer fea. Bueno, yo no veo ni tío feo, pero si me despiertan. Eso es lo mismo. Niño. Bueno, ¿y qué hay que hacer? No sé quién eres a mí, ¿no? Bueno, pues nada liquida de cosas. Muy triste. Que bueno, que yo solamente te voy a llamar la atención, Jesús. Nos has asustado desde el principio. Es que nos has dicho, siempre nos has estado animando a que pidamos la iniciación. Sí. A que la solicitemos, dicen, ni se os ocurra. Oye, que no te hagamos caso, ¿no? Bueno, no tenemos caso antes o ahora. Entonces, bueno, vamos a ver. Si no, de alguna forma, pedir o no pedir, tenemos que pasar las iniciaciones. O sea, sí hay que pasarlas, queramos o no. Entonces, cuanto antes les pasemos, muchísimo mejor. Vamos a ver. Depende. Vamos a ver. Lo importante es saber que no tenéis nada que perder. El miedo, perder el miedo. ¿Qué vas a perder? ¿La vida? ¿La vida qué es? no, la vida no se pierde, es la forma física. Forma física o... Pues, ¿qué vas a perder? Pero lo que realmente tu esencia la vas a perder, jamás en la vida. Al contrario, ¿y qué puedes ganar? A lo mejor ver que tenemos un puente. Pero si trasciendes lo material, ya eres feliz con lo que tienes, poco o mucho o lo que sea. Entonces, bueno, vamos a ver. Lo que yo os invito es a no tener miedo, porque realmente no hay nada que perder y mucho que ganar. Y sencillamente es como lanzarte a la piscina. ¿Por qué vas a tener miedo? Te lanzas a la piscina con toda la confianza del mundo, que está el agua, que vas a nadar y que no te va a pasar nada.
Sabiendo que era para no viajar, tiempo para no Yo estoy confundidísima, ¿eh? Claro. Será la hora. Yo tengo varias cosas. Primero me gustaría que hablaras un poquito, si no es ahora, pues en otro momento, de la cruz, porque de eso no entiendo mucho y sí que en un encuentro que hubo en Torrent se habló algo, pero... De las cruces, si hablamos de las cruces. Sí, pero yo no me enteré y necesito otra segunda oportunidad. Por otro lado, hablas de la segunda iniciación. Estás diciendo que hay que pedir las iniciaciones. ¿Y si no se pide, no viene? Si no se pide, quiere decir que tú no estás interesado en saltar esa barrera que te impide vivir en el mundo superior, que no quieres servir a la humanidad mañana. Pero sí, a ver, si tú tu vida tratas de dedicarla dentro de lo que tú puedes y sabes y al servicio, y no la pides porque piensas que a lo mejor no es el momento y esperas que ya llegará una circunstancia en que kármicamente te veas impedida, obligada a hacerlo, a pedirla. Ahora tienes que pedir sí o sí. Sí, sí. Cuando tú Si consigues la olvidar. pides, te tienes que despojar de todo. No, te tienes que olvidar de que la has pedido. Y estar atento. Y cuando vengan los palos, acordarte que a lo mejor es fruto de la petición que has O hecho. sea, fijo te vienen malos. Hombre, cuando hay una respuesta que tiene un palo. Si no viene un palo, no hay respuesta. Jesús ha dicho, lo que no aprendemos por discernimiento, lo aprendemos por sufrimiento. Sí, pero por otro lado, yo hace mucho tiempo leí, y eso me gustó, que en la nueva era se aprendía por comprensión. Quien tenga la capacidad, no todo el mundo. Claro, que hasta el momento se aprendía o se aprende por sufrimiento, pero que llegaría un momento en que se aprendería por comprensión. Mi pregunta ¿es necesario sufrir o puede uno esperar aprender por el conocimiento y la comprensión? Después, por contexto de esa cuenta. Claro. ¿Qué pasa por ahí? Pues a mí es que siempre me olvidó una frase por no repetirme. Me acuerdo que Vicente Beltrán Anglada nos decía ir por el camino del medio, el punto neutro que nombraba, que también me llegó mucho, ¿no? De vivir en ese punto neutro de la hora, del presente, de meterte en ese punto neutro, y yo creo que tiene que ver con el camino del medio, sin dejarte subyugar ni por el ángel de la presencia ni por el moderador del umbral, y déjate que la vida te traiga los espejismos, las iniciaciones, los conflictos y las crisis te tengan que ir. Vive lo mejor que puedas por el camino al centro y acepta lo que te vaya viniendo. De momento a lo mejor te cabreas por lo que te viene o te sienta mal, pero como si eres consciente, enseguida te das cuenta y dices, bueno, es una prueba más, es un salto más que tengo que dar con esto y ya está. Y no nos canemos otra la cabeza. ¿Sara? Evitar la polarización hacia la materialización o hacia el deseo ya es encontrar un equilibrio en tu vida. Y en cuanto a las iniciaciones, yo me acuerdo que Vicente nos dijo que la iniciación es un deber social, algo así como que ser un buen ciudadano el siguiente paso era estar pidiendo o recibiendo la iniciación. Y luego solo preguntarte que ¿te has dejado el camino hacia el maestro o es que yo no me he enterado del último? Es que enfrentarse al morador en el umbral y superar la prueba con humildad es el camino del maestro. Otra cosa, si el morador en el umbral es un espejismo, el ángel de la presencia no será otro. Yo os he dicho yo de las dos serpientes. Yo os he dicho de las dos serpientes. Es que no os parece mayor disparate de ir uno blanco y otro negro, chin, toda la vida, pero esto que es visto desde la moneda, ¿qué es? Una tomadura de pelo, ¿no? Sin embargo, desde estos planos es totalmente necesario. Somos nosotros, nos reímos, pero somos nosotros. Jesús, perdóname, o sea, permíteme un momentito, hombre. Quiero públicamente pedir disculpas a Rafa por haber hecho una pregunta en la anterior ponencia que no estaba en
en el tema que tú habías dado, por eso yo me he dado cuenta después, por eso te digo, te pido perdón. Tranquilo. Referente a... Bueno, yo entiendo que cuando nosotros pedimos una prueba o una iniciación, o por lo menos nos creemos que estamos en ese estado de conciencia en el que decimos si yo quiero lo que haga falta para dar un paso más, me creo, y yo por experiencia, y oye, lo digo sin humildad, he gozado con ello, por muy dura que fuera, porque no me he centrado en la dureza y en el sufrimiento, sino me he centrado en lo que iba a conseguir. Y entonces es algo que yo considero que no hay sufrimiento, por muy duro que sea, porque por lo que repito, y en principio vivir el ahora presente y constante, me creo que sí se puede vivir siempre y cuando estás con una confianza plena en ti mismo, en tu divinidad, que estás ahí en una conexión contigo y además estás desde el amor del corazón. Entonces es muy fácil. Yo quería preguntarte, sobre este tema, ¿está en los 12 trabajos de Hércules o te has... No, o tienes otra biografía? Estoy en la astrología esotérica nada más. ¿Está en los trabajos? No, el mito de Hércules está en los trabajos de Hércules de Aquileo. Hay otros autores, cuidado, para la interpretación de los mitos, y posiblemente según el autor dará una conclusión diferente u otra. Lo importante es que entendamos que los 12 pétalos del corazón se desarrollan a través de 12 arquetipos de trabajo. Y concretamente con la energía del mes de noviembre es la energía escorpiniana, que corresponde a esto. Santiago. No, yo lo que no entiendo, me ha chocado, entiendo que hables de Escorpio por los momentos actuales ahora mismo. Pero por eso no entiendo que si estamos sentados, nos vamos a enfrentar a la era de Acuario durante tanto tiempo, ¿cómo no lo has enfocado desde el punto de vista de Acuario? Es que ahí están 7. Numéricamente suma 7 esas energías que he puesto. Entonces, ahí vendría la era de Acuario. Y si realmente queremos trabajar la era de Acuario y entender lo que significa esa nueva era, la prueba del morador del umbral debe estar resuelta. Por eso no va a venir Acuario como todo el mundo cree, porque queremos dejar los miedos para después. No podemos de ninguna manera seguir avanzando con ese arte. No podemos avanzar. Bien, vamos a empezar a responder. La famosa águila. Evidentemente, cuando uno supera la prueba de estar rectando por el suelo, por el mundo del apego, de la identificación con lo kármico, se convierte en un alma que puede volar. Alguien que resurge de sus propias cenizas. El mito del ave fénix, Escorpio. Es el signo del discípulo. ¿Por qué? En Acuario en Escorpio hay una clave que nos debemos meter en la cabeza y grabar, si es necesario, fuego. No importa las veces que me haya caído, solamente importa las veces que me he levantado. Si me he levantado una, la prueba de la era de Lerna está superada. He vuelto a caer y me he vuelto a levantar, no pasa nada. No importa las veces 1.100.000.000.000 de tropiezos. Lo que importa es la capacidad de regenerarnos, de volvernos a levantar. ¿De qué nos habla este mito? De resurrección. ¿Os acordáis de Aries, el primer trabajo, que resucitaba? Pues aquí estamos en la misma historia. Otro que resucita de sus propias cenizas. Es un mensaje de regeneración increíble. Que nos convirtamos de un ser rectante que está en una charca fétida en un ser que puede volar, un ser tan majestuoso como el águila, significa que hemos hecho una transmutación infinita, enorme. No tenemos palabras para poderlo definir. Sin embargo, desde el punto de vista de la evolución, resulta que no cuenta. Esto es como el que quiere estudiar medicina o filosofía, pero no ha hecho el bachillerato, por ejemplo, en los planes antiguos, no ha hecho la enseñanza secundaria. ¿Cómo va a entrar en la universidad? No va a poder entrar, ¿verdad? ¿Lo entendemos mejor así? Pues adelante. Segunda, trabajo en los puntos neutros que decías Jesús. Vivir en el aquí y en el ahora, que también va para otras preguntas que se han hecho.
Vivir en el aquí y en el ahora no significa que, por ejemplo, no tengamos previsto el menú que vamos a cocinar mañana, que vamos a ofrecer a nuestra familia. Lo que se trata, ni más ni menos, es que si nosotros planificamos un futuro, lo que no podemos estar cada día es planificando ese futuro. Uno coge, organiza, por ejemplo, unas vacaciones de Navidad. Queremos ir a tal ciudad, ¿vale? Miramos trenes, horarios, aviones, hoteles y se acabó. Carpetazo al tema. Vamos a ocuparnos de lo que estamos haciendo ahora. Lo que no puede ser es que estemos trabajando de tal forma que estemos viviendo lo que vamos a hacer dentro de unos meses o de unos años. Eso es ridículo. Eso es echar piedras en la mochila. Y estamos perdiendo la oportunidad de vivir en el punto neutro, que es vivir en el espacio del aquí y ahora, la coordenada en la que vivimos. Si el ser humano viviera en esa coordenada del espacio-tiempo en la que está en el momento presente, tanto el pasado como el futuro tendrían un carácter completamente distinto. No existe ni el pasado ni el futuro. Ahora bien, el presente es fruto del pasado y el futuro pues, será consecuencia del vivir presente. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Neutralizarlo. ¿Por qué nos quejamos tanto de esta encarnación? Porque en nuestro foro interno algo nos dice que es igual que el pasado. Y lo que nos tememos muy mucho, en demasiadas ocasiones, que se va a parecer bastante a la siguiente, o que la siguiente se va a parecer a la actual. Y es porque perdemos la oportunidad de neutralizar esas energías, viviendo el momento presente. Luego, ¿qué más? Morador en el umbral, tratarlo de forma amorosa. Evidentemente, no nos podemos enfrentar a él. Si somos nosotros, es un hijo nuestro. ¿Cómo nos vamos a enfrentar a un hijo nuestro? Es absurdo. Lo que pasa es que cuando una cosa no nos gusta, la combatimos. Porque somos todavía muy infantiles, muy primitivos. Si tuviéramos un poco de sentido común, evidentemente eso ya no acontecería. Vivir el presente es aplicar básicamente la voluntad. ¿Sabéis lo que cuesta estar atentos al día a día? ¿Alguien lo ha hecho alguna vez? ¿Se ha propuesto una tarde o una mañana durante 2 o 3 horas estar plenamente atento a lo que está haciendo? Hacedlo. Yo lo intento, pero se me va. La planificación, como dice Rafa, sin condicionamientos. Evidentemente, si vivimos el presente, no vamos a ser esclavos de acciones futuras. Pero esto, en realidad, ya sé que en el campo de la psicología ahora se recomienda vivir el presente. Hay líneas psicológicas que le dicen prácticamente a los pacientes: olvídate de que tuviste un padre que te estuvo torturando cada día. Porque si después de 50 años o 30 años estamos reviviendo que mi padre era un tal o mi madre era una cual, y lo desgraciado que he sido, aquí hemos transmutado poco. Debemos aceptarlo, asumirlo y vivir el momento. Pero el momento actual, no de hace 50 años o de 20 o de 10, sino el presente. Las 9 etapas, evidentemente, los 3 vehículos, los 3 campos de manifestación de la conciencia tienen cada uno 3 virtudes o 3 defectos. Evidentemente hay que combatir las 9, evidentemente que sí. Pero es muy curioso que hayas citado el tema de la crueldad. Hay mucha gente que piensa que la crueldad es emocional, pero es mental concreta. La crueldad en el fondo es la mente carente de amor. Esas decisiones que toman, por ejemplo, los ejecutivos de una multinacional, cuando dejan a miles de personas, bueno, lo que hemos visto en el sistema bancario español, que han dejado a miles de ciudadanos, entre uno o el que os habla, con los ahorros de toda su vida por ahí, es fruto del orgullo y la vanidad y la crueldad mental de seres que tienen un poder increíble en el plano físico, pero que les falta lo más elemental, amor. Como no tienen amor, ellos no entienden los sufrimientos ajenos, solamente de balance de cuenta de resultados, y eso es terrible. Eso es terrible. Y hay mucha gente en el campo de la política y de las grandes finanzas que son, podemos decir, magos negros, porque la mente concreta es del mago negro, no es del mago negro. Son magos negros. Por eso decimos, fulanito de tal, tiene cara de mago negro. Es que bueno, lo que está haciendo es pura magia negra. Pero es que para él no hay otro orden, no hay otro futuro. Él sabe perfectamente que o lo hace él o lo hace otro. Y no se cuestiona para nada si va a perjudicar a miles de personas, solamente el beneficio para su propia compañía, para él en definitiva. No tiene amor, como no tiene amor, la vida de los demás le interesa bien poco. Luego, vamos a ver, Nelson, como el campo emocional aclarar. ¿Sabéis lo que son los juegos de marcianitos, los videojuegos? Que continuamente estamos matando. ¿Qué estamos haciendo? Trabajando la idea de Lerna, pero de forma negativa.
¿Por qué crees que tanto conflicto en la juventud y esta apatía? Porque, bueno, vamos a filosofar un poco. Antes, esta tarde, luego me parece que hablaba, preguntaba a Rafa, el tema de la comida envenenada, los tóxicos, transgénicos, los videojuegos. ¿Sabéis la agonía que tiene un sector de la juventud en todo el mundo occidental que van por la calle arrastrándose como zombies? Ese malla etérico, es decir, esa energía del alma que no llega al vínculo etérico y parecen zombies por las calles y decimos, toman drogas. Algunos no toman drogas, no la toman, pero toman algo peor, bebidas gaseosas, bebidas carbonatadas, que se ve, que no se quiere decir, que afectan un poco a las neuronas. Y los veis por la calle, ¿no os habéis dado cuenta que van arrastrando los pies? En todo el mundo occidental hay un sector de la juventud que va por la calle arrastrando los pies. Fijaos en esto. Son personas que consumen muchos productos elaborados de forma artificial, que comida natural como tal, como que no. Hamburguesas, cosas tratadas con todo tipo de pesticidas, alimentos transgénicos. El problema de los alimentos transgénicos, me parece que el año pasado ya lo tocamos el tema, es que una planta modificada de forma artificial, genéticamente artificial, no puede captar el prana solar. Como no capta el prana solar, no todo a su máximo esplendor, solo una parte, acordaos que las semillas transgénicas están esterilizadas, no se pueden reproducir, con lo cual la dinámica de la naturaleza de resurrección no la tienen. Sabéis que la nota de la naturaleza, la nota clave es la resurrección, es decir, me vuelvo a regenerar como en el siglo de Tauro, de Escorpio. Como eso no existe, cuando nos alimentamos de esos productos, lo único que hacen es que al final nos van a convertir en discapacitados espirituales. Una persona inválida, discapacitada física, la conocemos enseguida. Un psíquico a lo mejor nos cuesta un poco más, o un mental. Pero un espiritual, ¿quién es capaz de reconocer a una persona discapacitada espiritual? Antes he citado el tema de estos magos negros, de estos compañeros que trabajan a veces con sus razones, pero que son completamente inhumanas. Estos seres no es que sean discapacitados espirituales, es que no se lo plantean para nada. El tema de la espiritualidad, para nada. Y lo peor que podemos tener es gente insensible, esos famosos videojuegos de marcianitos en el que uno cada día acaba matando no sé cuántas personas. ¿Qué creéis que van a generar? Personas insensibles al dolor, que no lo estamos viendo ya eso. No estamos viendo en estos momentos en las grandes ciudades una insensibilidad a los problemas de los demás muy grande. Diréis, también hay gente que ayuda, sí, pero hay más gente que pasa, mira y se va. Las películas americanas, ¿de qué nos hablan? Todas esas calles de Nueva York desérticas que se han visto en muchas películas, asesinatos, la gente pasa, se los mira, ¿y qué crees? Eso es para reflexionarlo. El morador, Rafi Traver, Mari Carmen, bueno, no me hagáis caso que ha dicho Ana, ¿no? A ver, ¿qué puedo hablar en Escorpio? Mi obligación es hinchar. Sí, lo digo. ¿Por qué? ¿Sabéis por qué lo digo? Por una razón muy sencilla. Cuando estamos apoltronados en una idea, en una práctica esotérica, religiosa, filosófica, tenemos una tendencia a vivir una vida cómoda e inerte, de espaldas a la realidad. De vez en cuando vale la pena que nos den un buen tortazo para poder espabilar. Lo digo con todo el cariño del mundo. Si siempre decimos lo mismo de la misma manera, ya nos conocemos el lenguaje. De vez en cuando hay que soltar una gota. Hace unos años os dije en Jaén que había que matar al alma, ¿no? ¿Os acordáis de aquello? Sí. Algunos. ¿Por qué? Pues porque la enseñanza esotérica la debemos interpretar y tener la libertad de equivocarnos. No os preocupéis que ningún maestro se va a enfadar por ello. Lo único que nos pueden pedir un día es que lo expliquemos. Y si uno es capaz de explicar un disparate de forma razonada, no hay ningún problema, con los pros y los contras. Ahora, no hagamos afirmaciones categóricas sin tener después una base para explicarlas, ¿eh? Eso no. Pero uno puede hablar de la forma esotérica que quiera, interpretar cualquier mito a su manera, porque es potestad del ser humano esto, ¿eh? No hay ninguna verdad inalterable. Por eso os decía antes que hay que tener mucha imaginación para ver un carro, ver un escorpión o ver una cabra, etcétera, etcétera. O si no, la de Acuario, un hombre con un cántaro en el hombro, no un montón de estrellas, que tuvo valor, que hizo el dibujito y dijo que aquello era un cántaro, un hombre con un cántaro en el hombro. Pero bueno, nos lo podemos creer. Pero si nos lo creemos, ¿qué pasa? Que el morador en el umbral funciona, ¿eh? Y si no nos lo creemos,
e intentamos investigar otra cosa. ¿Con el aire? No tenemos respuesta. La cruz fija. Bueno, el tema de las cruces para tocarlo posiblemente en otro encuentro más a fondo. Si ya lo tocamos en Jaén, en Torrent, el año pasado lo tocamos. Y es para continuar adelante. El tema de la iniciación, de la comprensión. Bueno, ¿qué es la comprensión? A ver. Una explosión de sabiduría interna, una expansión de conciencia, una apertura del corazón. El tema de la iniciación, vamos a ver. Antes he dicho que era un deber social. Nosotros venimos aquí a este grupo, ahí lo dijimos, porque creemos que somos canales de esa jerarquía planetaria que más o menos tenemos que estar ahí. Al menos algo en nuestro interior nos lo dice. Entonces tenemos una responsabilidad tremenda con el grupo. Tanto como la ciudad, el ambiente que nos desenvolvemos. Y por extensión, con toda la humanidad. La gente que está habilitada en la luz tiene la obligación de vivir en el aquí y en el ahora, potenciar los espacios neutros, porque no trabaja para sí mismo, trabaja para la humanidad. Cuando la prueba de Escorpio está medio resuelta, ¿no? En todo, automáticamente uno se aboca al servicio de los demás. No quiero decir que haya una parte de karma por ahí oculto que en un momento determinado te la pongan delante y bueno, pues te cuesta a lo mejor otra vida más de lucha, el poder de trabajo, el poder superar la prueba. Pero lo importante, como he dicho antes, no es las veces que uno tropieza y se cae y se come el marrón. Lo importante es que uno se levante y vuelva a caminar. Eso es lo único que interesa. Porque ¿quién es consciente de los fracasos que ha tenido en vidas pasadas? ¿Quién? Nadie, ¿verdad? Casi nadie. Sin embargo, podemos intuir que los fracasos y las dificultades de esta vida, con un poco de paciencia, vienen del pasado. Y siempre es lo mismo, los famosos miedos. Lo miremos por donde lo miremos, los puñeteros miedos. Tanto a un nivel como a otro. Pero miedos en definitiva. ¿Y qué es el miedo en realidad? Otro espejismo, algo que no existe. Y si no existe, ¿por qué realmente nos identificamos tanto con él? Porque estamos viviendo en un mundo que tampoco existe, porque nos hemos creído que esto que está aquí en nuestro plano es real, y no lo es. Ahí está el problema. ¿Tenemos valor para reconocerlo? Aquí sí, pero cuando salgamos de la sala, me parece que no. A ver, el deber, sí, tenemos el deber de tirar adelante y por el bien de la humanidad pedir la iniciación. Y ahora sí que os lo voy a decir en serio. Si no lo habéis hecho ninguna vez en vuestra vida, ahora es el momento oportuno para pedir la iniciación. Si lo habéis hecho, no lo volváis a hacer. Si no lo habéis hecho y creéis que podéis dar ese paso, internamente hacer un silencio. Sentáis tranquilamente en una silla, 3 respiraciones profundas, internamente a vuestra alma. No os imaginéis el maestro que todos conocemos, las fotos que esta tarde hemos visto, algunos de ellos. No, olvidaos de ellos. Olvidaos. Está muy ocupado, no les molestemos. A nuestro verdadero maestro, al alma, pidámosle directamente la iniciación. Tal cual. Y olvidémonos después, ojo, olvidémonos después. Porque si estamos cada día trabajando en el tema, nos vamos a equivocar. Si estamos atentos al diario vivir, tarde o temprano nos van a tomar nota. Quien sabe a lo mejor algún día tenemos una visión de alguien que está firmando un documento. Está firmando un documento. Una visión, meses después o años, de un ser que está firmando un documento. A lo mejor no le vemos la cara. Recordemos entonces que han tomado en alguna parte, han tomado nota de nuestra petición. Ya no nos podemos volver atrás. Ojo, en el momento que se lanza la petición, no se puede uno volver atrás. Por eso os pido, pensáoslo bien. Lo que he dicho al principio de la charla. ¿Tenemos interés de superar el morador del umbral o no? ¿Sí o no? Si no, no lo hagamos. Si nos llama más la atención de la vida material, ni se nos ocurra tocarlo. Todavía no está la fruta madura, pero si creemos que la fruta está madura, adelante. Llamemos al cocinero mayor, venga, adelante. Si no, no la cojamos del árbol, cuidado, que esto es muy peligroso. Y por mi parte, me parece que ya he dicho todo lo que tenía que decir. Y no he tocado muchos aspectos más del signo, porque este signo se le asocia muchas veces con la parte oscura, y en realidad no es así, no es la edad eterna, es el águila, es el alma liberada.
después de superar la prueba. Lo que pasa es que los humanos tenemos la osadía, la prepotencia de creer que cuanto más removemos la portería, más pronto nos vamos a iluminar, y es mentira. No por mucho que discursemos cada noche en reuniones como estas similares sobre cuánto sabemos de unos matices, de unos temas esotéricos o espirituales, vamos a progresar más. No va por ahí el tema. Y si la persona ha olvidado que la perdió, ¿en qué se da cuenta? En esta encarnación, la anterior no lo sé. Eso ya lo dejamos en esta. Bueno, que se puede ver en la superficie de... Eso lo tendrá que saber cada uno. Eso, vamos a ver, una cosa. Las pruebas kármicas son de años y años, y a pesar de eso se mantiene un servicio, no necesariamente como este, sino que uno en su vida diaria manifiesta la conciencia. Y es ¿cómo se hace eso? Una pregunta muy clara. En nuestra vida diaria viene la gente a pedirnos ayuda. A muchos de los que estamos aquí, la gente nos pide ayuda, ¿verdad? No necesariamente económica ni material, sino espiritual. Nos la piden, ¿verdad? Pues quiere decir que parte de esa prueba está en vías de solución. Que en algún momento de nuestro pasado, de vidas pasadas, esa petición se hizo de una manera o de otra. Pero si no estamos seguros y en esta encarnación no lo hemos hecho, adelante, lancémonos la hacerla. Y además de pedir una ayuda nos cansamos bastante. Bueno, pero en el fondo hemos decidido bailar con lo más feo que hay, la parte oscura del planeta. Pero pensad una cosa, en la medida que resolucionemos el problema de nuestra particular ira de Lerna, estamos ayudando al resto de la humanidad a hacer lo mismo. Y cuando llegue el momento de desencarnar, si nos tenemos que ir con una larga enfermedad, una enfermedad de estos cánceres que salen tan raros últimamente, pensemos que una parte es el karma nuestro y otra la parte que nos corresponda del karma de la humanidad. No nos podemos decir, no, yo tengo el mío y apañaos. No, perdona. Si el representante, el maestro, se fue con el karma de la humanidad, no el suyo porque no lo tenía, evidentemente si nosotros queremos desarrollar la conciencia mística, decir, no, tío, apáñatelas tú con el tuyo. No, es mío también. Por lo tanto, tenemos que trabajar eso. Y eso es un tema que es el signo de la muerte, cuidado. El tema de noviembre. El tema de la muerte, sabéis muy bien, porque tiene que ver con la parte oscura, que da muchísimo miedo. A un escorpiñano le encanta hablar de la muerte. ¿Y sabéis por qué? Por las reacciones de espanto que tienen los demás cuando lo escuchan. Aquí la compañera que es astróloga. Familia, aquí la compañera que es astróloga nos va a hablar un poquito de astrología. Y luego preparaos lo que vamos a hacer para acabar. Esta noche lo que es. Una pregunta. Pero matar el deseo puede llevar también al extremo opuesto de la que uno va. Hay que matar el deseo. Hay que transmutarlo en una aspiración. Claro, pero eso es lo que más desarrollado, porque que hay de la apatía, de la depresión, de la falta de la pereza, de la falta de ganas de hacer nada. No hay fuerza motriz para evolucionar. Cuando vivimos el espejismo maya del vehículo etérico, es decir, cuando el alma realmente no puede proyectar su energía en el vehículo etérico, se produce todo eso que relacionamos, que describes. Cuando la energía no llega, la correa de transmisión no funciona, pues la rueda no se mueve. ¿Qué hemos de hacer? Reorientarnos al alma. Olvidarnos de la forma externa, olvidarnos de lo que nos sucede y pensar, trabajar esa parte interna, la más elevada. Hay que decir una cosa, posiblemente nos toque vivir durante un periodo muy largo de tiempo la parte oscura, las consecuencias de haber cometido errores en el pasado o en el presente.
Cuando pensamos de manera errónea y actuamos de manera equivocada, estamos pidiendo a gritos que nos venga un palo de ese tipo, ya sea una depresión o un espejismo tipo Maya, etcétera, etcétera. La depresión en el fondo no deja de ser otro espejismo, una percepción de una realidad que bueno, una apatía general, una desvitalización de la energía a muchísima gente en estos tiempos. Pero ¿por qué le ocurre a mucha gente en estos tiempos? Porque hay una tendencia muy grande a estar divagando todo el día. Pensad lo que les pasó a la generación anterior, a los años 40 anteriores, gente que vivió la guerra o la posguerra, estaban tan ocupados, buscando trabajo y intentando seguir adelante con lo poco que tenían, que casos de depresión en ninguna parte del mundo se registraban. Solamente se registraban en la burguesía. En el siglo XIX, las hijas de los burgueses de Barcelona y de cualquier parte del mundo tenían depresiones, claro, como la iban a tener. ¿Qué es la actividad de esta gente en aquella época? Vamos al liceo, vamos a tal sitio, es decir, una vida banal. Pero cuando uno tiene que levantarse y buscarse el sustento y espabilarse, realmente tiene poco tiempo para eso. Pero ¿qué pasa en estos tiempos? Que nos hemos identificado tanto con el mundo del deseo, con la compra de objetos personales, que cuando no podemos hacerlo, creemos que automáticamente estamos fuera de la sociedad y ahí nos hundimos. Hay que también decir lo siguiente: aquí en España en concreto, la generación que ha nacido después del fallecimiento de aquel señor famoso tiene un problema, a mi modo de ver, bastante grave. Tiene poca capacidad de resistencia. Se hunde a la primera de cambio, se deprime. Los que nacimos en los 50 y nos tocaron unos padres, unos maestros de escuela que pegaban una bofetada directamente por no saber las declaraciones de latín, o los reyes godos o cualquier río de famoso español, no te cosían a tortas, hablando en plata. Aquello no era bueno, evidentemente que no era bueno, era lo que había en el país, tampoco se puede criticar mucho. Pero mira por dónde el hecho de, por ejemplo, a los estudiantes obligarnos a examinarnos por libre, es decir, a una carta, todo un tocho de historiografía, de historia, de lo otro, y después de haberte estudiado horas y horas te preguntaban lo que no te sabías. Mira por dónde, por un año, a la basura. Pero esa técnica, que es cruel, terrible, nos obligaba a clavar los codos, a trabajar. Hoy, con el tema de la evaluación continua, no quiero desprestigiar el actual sistema educativo, y el trabajo en equipo, lo que se hace muchas veces es que el trabajo en equipo, por ejemplo, es el colchón muchas veces de la gente que no hace nada. ¿Cuántos? Esta tarde hemos visto un grupo que ya ha trabajado y han trabajado todos. Pero yo la experiencia que tengo de trabajo grupal es de 2 o 3 que trabajan mucho y 4 o 5 que no hacen nada. Pero absolutamente nada. Absolutamente nada. Y en los grupos esotéricos a montones. Sin embargo, todos somos un grupo. Pues caramba, si uno trabaja y los otros no trabajan, esto no acaba de funcionar. ¿Qué pasa aquí? Pues que no hay ese verdadero espíritu de entrega y de sacrificio que generaciones anteriores, obligadas por las circunstancias externas, tenían. Cuando la vida es cómoda, las pruebas de Escorpio no vienen. Cuando la vida es dura, las pruebas de Escorpio vienen. Es muy positivo que vengan depresiones y cuantas más mejor. Porque cuando uno más está metido en el pozo, más pronto está en alcanzar la luz. Pensemos una cosa: te metes en un pozo y vas profundizando y al final está la luz. Pero si nos da miedo entrar en la parte oscura, ¿dónde vamos a encontrar la luz? No se lo dejo en el aire. Lo que queríamos comentar o hablar un poco es para intentar entender simbólicamente a lo mejor lo que son los planetas o los signos cuando tenemos astrología esotérica. ¿Vale? Primero que nada quiero interesar que lo que yo aquí voy a hablar es psicología esotérica según el tibetano, es decir, según Ayurveda. ¿Vale? Entonces, si nosotros nos basamos en que el círculo es el espíritu, esta media luna sería el alma, y esto lo llamaríamos materia. Partiendo de estos 3 símbolos, si nos venimos al signo de Piscis, que era la era anterior a la que teníamos ahora, exotéricamente hablando, el signo que reinaba era Neptuno. Y si miramos Neptuno, la luna, el alma, intentaba hacer su fusión en la materia. Si nos miramos esotéricamente, estamos intentando hacer esa unión continuamente con Saturno. Saturno es el señor del karma.
Saturno es el que nos está pasando, pues lo que Jesús está diciendo, según vayamos actuando, según vayamos haciendo, vamos a ir recogiendo. Si nos fijamos en las ponencias que hemos hecho ahora, la intención nuestra es controlar la personalidad y fusionarla con el alma. Estamos en Acuario. Acuario, su regente es Urano. Sí que es cierto, sí que es verdad que si nos damos cuenta, todo lo que es informática, todo lo que son ordenadores, todo lo que son teléfonos, todo lo que es la comunicación a ese grado, está cada vez yendo más. Eso es muy típico de Urano. Urano es la materia sobre el espíritu. Intentamos la materia hacerla fusionar con el alma para que entre dentro del espíritu. Desde el punto de vista exotérico. Desde el punto de vista esotérico, si fijamos, la materia ya está abajo y el alma está encima. Ya está nuestra alma dominando nuestra materia. Eso era más o menos lo que quería un poco puntualizar. Y luego, pues comentaros más que nada que también una de las preguntas es, esotéricamente, cuando entonces una carta astral, el sol que significa, el ascendente que significa y la luna que significa. ¿Vale? El sol es nuestra alma actual. El ascendente es hacia donde vamos, hacia nuestra futura alma. Pero la luna, que todo el mundo la dejamos pasar y no le hacemos mucho caso, es lo que llevamos de nuestra alma anterior. Entonces, si nos parásemos un poco a mirar, sabríamos a través de nuestra alma anterior qué tenemos que trabajarnos en nuestra alma para nuestra futura alma. Y luego, pues nada, si me quiere preguntar algo, simplemente hacer este pequeño ejercicio porque me doy cuenta de que se está hablando mucho de la evolución de la era de Acuario y de la era de Piscis, que es el sacrificio, que Saturno ya nos lo dice. Es el estar ahí, es el darlo todo, es el amor incondicional, hasta que no consigamos fusionar, que es lo que está diciendo Jesús, esa parte del alma con la materia, nos va a costar mucho luego poder actuar como un alma dentro de la materia, que sería entonces el trabajo en grupo. Aquí trabajamos escalonadamente, aquí trabajamos brutalmente. Esotéricamente hablando, el trabajo del discipulado en la era de Acuario es toda una red, no hay una jerarquía. Tenemos que intentar no ver el espacio escalonadamente, tenemos que vernos a todos por igual, tenemos que llegar a esa unidad, intentar entender que todos somos uno y todos venimos de esa unidad. Entonces, cuando seamos capaces de ver a nuestro morador y de ver al que tenemos enfrente como uno más de nosotros mismos, entonces estaremos actuando como un acuariano. Yo quería preguntarte, el tibetano dice que dice mi carta astral es igual que yo soy. Si sabes que tiene poca evolución esa persona. No, a ver, es que lo que también tenemos que tener en cuenta es que nosotros actualmente somos materia. Somos materia y actuamos como tal. Entonces, pocos harán o igual sí, o más de lo que creemos, que en verdad estén tan elevados como para poder, primero, hacer una carta esotérica. Hoy en día pocas personas saben hacerla y yo diría que aún están trabajando en ese nivel. Y luego la carta que tú ves es porque son las influencias que tienes energéticamente. Es que, claro, ahí ya tendríamos que entrar en lo que sería la evolución astrológica, por decirlo de alguna manera, de los planetas, de las energías que tenemos. Los planetas son, dentro de su evolución, están casi todos en el plano etérico, que es en verdad esa energía la que nos está afectando a nosotros como componentes que somos de materia y de cuerpo etérico, de energía etérica. Entonces, lo que en verdad te está influenciando es esa energía etérica de ese planeta a ti. Entonces dices, es que soy calcada, es verdad, eres calcada. Y a veces dices, pero a mí no me da tanto
Aparte de que tienes que mirar una carta, no es solo, como bien ha dicho Jesús, una carta astral es tu ascendente, son tus signos, son las casas, son las posiciones como están, si están en cuadratura, en sextil, si están en caída, o sea, hay muchos conceptos que tendríamos que mirar. Pero aparte de todos esos conceptos, si la persona se trabaja, si nos vamos trabajando, esas energías etéricas, esas energías astrales, emocionales, las vamos a ir dominando. Entonces, las influencias de esos planetas ya no serán desde un punto de vista exotérico, sino desde un punto de vista esotérico. Bueno, pues si os parece, que yo decía algo. No, vamos a acabar con un mantra. Bien, lo conocemos todos. Luego vamos a hacerlo en diferido. Yo ya empezamos a recitar de forma grupal. Yo recito la primera estrofa, la repetís y si no es la ninguna. Quiero meter los juegos también. Sí, claro. Siéntate, sí. Bien, nos sentamos cómodamente. En el centro de la voluntad de Dios nosotros permanecemos. Nada apartará nuestra voluntad de la suya. Realizamos esta voluntad con amor. Y nos dirigimos hacia los campos del servicio. Nosotros, triángulos divinos, cumplimos esta voluntad dentro del cuadrado.